Buenas noches, qué alegría poder encontrarnos en este tiempo que el Señor nos ha regalado para meditar en ese desafío que tenemos nosotros como creyentes. Y el desafío que tenemos como creyentes es ese permanecer firmes en la palabra del Señor, sostenernos en esos lineamientos que la Escritura nos da y ser fieles a Él. ¿Por qué ser fieles a Él? Porque el Señor ha sido fiel, Él nos ha llamado a ser parte de su reino, Él nos ha apartado para ser parte de su pueblo, de tal forma que nuestra fidelidad a Él es una respuesta al amor del Señor. Y por eso venimos meditando en esto de cristianismo sin concesiones. Si usted está allí conectado, por favor, regálenos un saludito. Para nosotros será muy valioso poder contar con su saludo, sus palabras, una notica en la que usted nos haga saber. Aquí estoy revisando y algunos ya nos están regalando saluditos y espero que usted también nos esté regalando un saludo. Si usted está viendo este programa después de su transmisión en vivo, por favor, regálenos el saludo allí en la caja de comentarios, aún su retroalimentación de qué ha sido lo que ha aprendido, de qué manera este programa le ha venido ayudando, consolidando, fortaleciendo en su caminar con el Señor. Espero pues que la bondad de Dios sea la que nos acompañe durante este tiempo en el que venimos meditando en esto de un cristianismo sin concesiones. Lo he repetido una y otra vez. No es un cristianismo intolerante, no es un cristianismo que no conversa, que no sabe dialogar, que no puede tolerar la diferencia. Sí, entendemos que cada ser humano va construyendo y tomando sus decisiones, pero eso no nos priva a nosotros de que quienes pertenecemos al pueblo de Dios la tenemos clara, y es que somos fieles y tenemos un llamado a la fidelidad al Señor, a su palabra, fruto de que Él nos ha hecho parte de su pueblo. Hemos sido tomados para ser parte de su pueblo. Es lo que le expresamos en una oración como la del Padre Nuestro que todos conocemos. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esa es la expresión que le hacemos, nuestra oración al Señor, de tal forma que ahí tenemos el llamado. Por eso es que estamos hoy en este desafío que nos hemos tomado de nada atractivo. Hoy es así como lo hemos llamado, nada atractivo. Si se da cuenta del llamado. En ese cristianismo sin concesiones hay algo de lo que hemos venido recogiendo. Yo voy a tratar de resumirlo en esto que quiero compartir con ustedes ahora mismo. Siempre recordamos y partimos de Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice, no se amolden, no se conformen, no se adapten. Recuerda que son tres traducciones diferentes y lo coloco allí para que percibamos el sentido del verbo, el sentido del llamado. Amoldarse, conformarse, adaptarse. Ese es el llamado del Señor al mundo actual. El llamado a los creyentes es no adaptarse. Por eso hablamos de un cristianismo sin concesiones, porque los lineamientos son los lineamientos del reino de Dios, los parámetros, las normas, las directrices bajo las cuales nos regimos son los parámetros, las directrices del Rey, del Señor de señores, del Dios que nos ha separado para Él y nos ha hecho su pueblo. Ese es el llamado que tenemos. Y por estos días en estos últimos miércoles les he venido haciendo referencia a este texto de Romanos y creo que ha resultado muy contundente el texto para nosotros. Capítulo 1, versículo 16 de Romanos, cuando el texto dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. No me avergüenzo. Y cuando pensamos en un cristianismo sin concesiones, tenemos que retomar esas palabritas del apóstol Pablo. No me avergüenzo. En un mundo con unos valores, unas formas, unos principios, los hemos hablado, el narcisismo, el relativismo,
el materialismo en el que vivimos, todos estos aspectos que hemos nombrado en los miércoles pasados, que se convierte en un desafío para nosotros. El Evangelio debe ser algo en lo que nos sostenemos con una convicción. Es poder de Dios para la salvación, frente a todo eso que vive la sociedad en nuestro tiempo. Y hemos venido revisando 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Solamente un resumencito de lo que hemos visto. Hemos tomado unas lecciones sobre la esperanza en medio de un mundo sin esperanza. Y esta esperanza parte desde la Escritura, desde la palabra de Dios. Y el punto que hemos venido desarrollando los últimos miércoles tiene que ver con la cruz de Cristo, que hoy esperamos agotarlo para entrar en 8 días a meditar en el poder del Espíritu Santo, que se convierten a partir de la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1 al 5, se convierten en las lecciones que logramos extraer de este texto. La palabra de Dios, y el Señor lo va a dejar muy claro allí en su palabra, cuando hablando del apóstol Pablo y describiendo la palabra, dice: esta palabra ha sido algo que les ha sido dado. La palabra de Dios no ha sido algo que nosotros nos hemos inventado, no ha sido algo que la iglesia ha creado, que la iglesia ha logrado construir, ¿no? Le ha sido dada y tiene una responsabilidad de comunicarlo a la siguiente generación con fidelidad. Ese es el llamado del Señor allí en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, frente a esa palabra de Dios, fidelidad, porque esa verdad procede del Señor. Y hablando de la cruz de Cristo, que es el punto en el que vamos, hemos hablado del disparate de la cruz de Cristo, de la cruz, porque el apóstol Pablo se ha dicho: me dispuse, me propuse, decidí solo saber una cosa entre ustedes, y era a Cristo y este crucificado. Y eso resulta en un disparate tanto para los judíos como para los griegos. Y ya lo hablábamos y él lo va a mencionar en su primera carta: todo un disparate, ¿sí? Hablamos también de que esa cruz, ese camino y ese mensaje de la cruz se escribe con E de exclusivo, ¿sí? La exclusividad del Evangelio. Y es que la exclusividad del Evangelio riñe hoy con la inclusión y la tolerancia de nuestro tiempo. Y es que el Evangelio no da lugar al relativismo de nuestro tiempo. Si la Escritura nos dice que esto es algo que para el Señor, lo hemos estado meditando los miércoles en el devocional a las 5:30 de la mañana, las cosas que aborrece, el Señor detesta, no tolera, no está dispuesto a permitir entre su pueblo, y que no está dispuesto a tolerar en su presencia, entonces para nosotros debe ser claro: eso es algo que no cabe dentro de la vida del creyente. Y hemos hablado de cosas como la mentira, hemos hablado de cosas como el falso testimonio, hemos hablado de cosas como el crear tensiones y conflictos. Fue el tema que estuvimos trabajando hoy. Eso se vuelve en algo muy puntual y un desafío, y ese llamado del Señor, esa exclusividad del camino de Jesús, riñe con la inclusión de nuestro tiempo y la tolerancia, donde todo cabe. Puedes seguir a Jesús y confiar también en otras deidades, otras divinidades, confiar tu vida también a cualquier práctica religiosa. Eso no cabe dentro de la vida del creyente. Jesús se escribe con E de exclusivo, lo decíamos en su momento. Y hablando también de la cruz de Cristo, pensábamos hace 8 días en la contracultura. Jesús enseñó los valores del reino de Dios en una forma tal que al discípulo no le queda otra alternativa, no le queda otra opción más que ser contracultura, más que pararse, y al pararse con todos los mandamientos y directrices del reino de Dios, se vuelve en alguien que en muchas oportunidades va a reñir con el contexto en el que vivimos. La mentira se ha vuelto algo tan común, parte ya casi de lo que son las relaciones sociales, y decíamos a partir de Proverbios, por ejemplo, la necesidad de la veracidad y la fidelidad. ¿Qué tal ese llamado?
De tal forma que el creyente, cuando se para y se ubica como discípulo del Señor Jesús en una sociedad como la nuestra, con todos sus mandatos, con lo que el Señor le ordena en su palabra, con las directrices de ese rey del reino al cual pertenece, entonces se vuelve en una contracultura. Ahí vamos. Y hoy estaremos hablando de el llamado al arrepentimiento y la santidad. Pero no podemos dar lugar a esto sin primero orar. Y por favor, recuerda el saludito. Allí estoy viendo, algunos ya nos están saludando. Aquí estoy revisando, algunos han venido llegando. Muy bienvenidos a los que se están acercando. Y recuerde que hoy tenemos los miércoles en la noche unos 45 minutos en los que estamos meditando en esto que hemos venido construyendo. Al final, por favor, escriba allí en el chat, o si en el transcurso quiere escribir en el chat qué es su reflexión, una retroalimentación que quiera hacerla, por favor no duden en hacerlo, o en la caja de comentarios cuando usted observe el video, haga su retroalimentación, déjenos su comentario allí en la caja de comentarios, valiosísimo para nosotros, para ver cómo esto ha aportado a su crecimiento y a su caminar con el Señor. Oremos al Señor. Señor, gracias por el desafío que representa tu palabra para nosotros, al Señor llamarnos, apartarnos para ti, Señor, al hacernos tuyo por la obra de la cruz, por la obra de la cruz, Señor, por tu sacrificio para el perdón de nuestros pecados, con el cual, Señor, nos diste el perdón, libertad, y ahora, Señor, nos haces parte de tu pueblo. Y por eso, Señor, oramos cada día, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esa es nuestra oración, Señor. Estamos pues en tus preciosas manos y oramos tu dirección en este tiempo de reflexión en tu palabra y que redunde para la gloria tuya y edificación de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Pensemos por un momento en este llamado al arrepentimiento, ¿sí? Y estamos en el título que le hemos dado a este encuentro hoy, es nada atractivo. Y es nada atractivo porque arrepentimiento no es algo muy atractivo. Arrepentimiento es replantear mi conducta, arrepentimiento es replantear mi camino, arrepentimiento tiene que ver con replantear mi forma de pensar, arrepentimiento tiene que ver con redireccionar mi vida, arrepentimiento tiene que ver con tomar la dirección opuesta a la que estoy teniendo, y eso no resulta muy atractivo porque yo estoy convencido de que estoy en la verdad, yo estoy convencido de que estoy en el camino correcto, yo estoy convencido de que todo cuanto pienso, hablo, digo, hago está bien, que todo cuanto emprendo, mis proyectos están bien. Esa es mi convicción. De hecho, por eso a veces los iniciamos, porque estamos convencidos de que todo está muy bien. Pero acá nos encontramos con un llamado al arrepentimiento y la santidad que tiene que ver con un vivir para el Señor. Y por eso resulta este llamado nada atractivo para la sociedad. En este mundo plural, en este mundo de relativismo, donde todo cabe, donde no hay absolutos, donde tu verdad, para ti esto está mal, para mí está bien, y la sociedad no tiene ningún problema en vivir con esa diferencia. El Evangelio va a pensar diferente a como piensa la sociedad, y es que si estamos en los caminos del Señor, hablamos de un cristianismo sin concesiones. Piénsalo bien y dejemos que sea el Señor en su palabra quien nos vaya dirigiendo. Venimos pensando en la primera carta de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5, es el texto que hemos citado, y allí tenemos a la ciudad de Corinto, una ciudad que uno podría pensar o definirla con la expresión desenfreno moral. Es una ciudad sin límites, es una ciudad libertina, es una ciudad que no conoce un hasta aquí, es una ciudad que no conoce, bien podríamos pensarla o mirarla como una ciudad plural, como una ciudad con un relativismo muy marcado. Aunque estamos hablando del primer siglo, no dista mucho de la realidad que nosotros vivimos, ese desenfreno, ¿sí? Y esta ciudad tenía podemos resaltar tres cosas de esta ciudad. Uno era que era un centro mercantil. Ya se podrá imaginar lo que implica un centro mercantil. O sea, es una ciudad de paso. Es una ciudad donde muchos mercaderes llegan a comercializar sus productos de muchas partes del mundo.
Estamos hablando de que de Asia llegan personas, de África llegan personas, de Europa llegan personas. Es un punto allí en Acaya, abajo de Macedonia, en todo el mar Mediterráneo, donde se está ubicado este lugar, tiene su puerto marítimo. Entonces, esta ciudad es una ciudad de paso. Cuando usted piensa en una ciudad de paso, una ciudad marítima, una ciudad comercial, entonces ya va quedando claro de que es una ciudad que está habitada por extraños en una ciudad extraña, por extraños en una ciudad extraña. ¿Por qué extraños? Porque son extranjeros que van de paso nomás en una ciudad extraña, no es su ciudad, no es la ciudad a la que pertenecen. Y esto nos lleva a nosotros, solamente con ese dato, a pensar de que era una ciudad con una libertad, un libertinaje en todos los aspectos. Esa mera descripción. Generalmente las ciudades portuarias son ciudades con mucho desenfreno, son ciudades muy libertinas donde la moral no es parte de sus valores y sus principios. Eso es lo que va a observarse no solo en el primer siglo, sino también en nuestro tiempo. Entonces estamos frente a la ciudad de Corinto, donde está el apóstol Pablo con un desenfreno moral. Y aquí estamos viendo a qué se debe. Es una ciudad que es considerada un gran centro mercantil. Así es reconocido. Lo segundo que observamos en esta ciudad es que hay una diosa, y es la diosa Afrodita, a la que le rinden culto, conocida por los romanos. Afrodita, el nombre griego, y los romanos la llaman Venus, y es la diosa del amor. Ya se podrá imaginar por dónde va el tema de la diosa del amor. No era la única deidad del lugar, había allí varios lugares donde adoraban similar a Atenas, algo así como un panteón similar a Atenas. Cuando el apóstol Pablo va por Atenas y recorre la ciudad y dice: vi un altar al Dios no conocido. Algo similar está sucediendo en Corinto. No era la única diosa, pero allí está Afrodita. Y en esta diosa tenía, como era la diosa del amor, alentaba a la promiscuidad sexual. Entonces, imagínate, es una ciudad de extraños, en tierra extraña, y a esto le estamos sumando de la deidad que se adoraba, donde la promiscuidad sexual era algo eh, practicado desde la religión de su tiempo, desde la adoración a esta diosa. Entonces ya podrás ir construyendo más o menos lo que se va dando. Se alentaba entre todos los devotos de esta diosa, se alentaba esa promiscuidad y se proporcionaban prostitutas desde la práctica religiosa a esta deidad, a Afrodita. Se proporcionaban prostitutas que recorrían las calles todas las noches en parte de la adoración que tributaban a Afrodita. Segundo detalle que ya llevamos de esta ciudad para darnos cuenta porque se habla de esta ciudad con ese desenfreno moral. Y podemos describirla con esa expresión desenfreno moral. Ya llevamos dos aspectos. El tercero es que es toda una feria de vanidades la ciudad. Corinto era, y así se reconocía, como la feria de vanidades del mundo antiguo. Cuando pensamos en vanidades es algo vacío, hueco, que se busca para satisfacer un momento, pero no es nada eh, pleno ni real. Es algo sin sentido, vacío, hueco, y se consideraba esta ciudad la feria de vanidades. Era tal la situación del desenfreno moral de esta ciudad, era tal que se llegó a usar un verbo con la expresión y el nombre de Corinto. Aunque hay algunas reservas y algunos dicen que esto no era así, otros son a favor de que sí era así, pero dentro de algunos documentos se logra encontrar, por ejemplo, Barclay, que es un comentarista del Nuevo Testamento, va a hacer una nota en su comentario a la carta, a las dos cartas de Corinto, y dice lo siguiente: Corinto tenía fama de prosperidad comercial. Eso ya lo hemos mencionado, no es nada nuevo dentro de lo que estamos viendo, pero por el otro lado era la guardia de todo lo malo, desenfreno moral. Los griegos habían acuñado el verbo corintiarse, vivir como
corintiarse, y daba la idea de vivir como los corintios, es decir, disipadamente. Era el valor de la expresión. Corintiarse era vivir como los corintios, es decir, disipadamente. El mismo nombre de Corinto era sinónimo de una corrupción que tenía su base en la ciudad y era conocida por todo el mundo antiguo. Allí está Pablo predicando. Por eso quería hacerles esta nota. Y este punto al que estamos llegando, ese llamado al arrepentimiento y la santidad. Nosotros pensamos que vivimos en una sociedad con un desenfreno moral por todo lo que vivimos. Hoy en día todas estas tensiones que hay, los discursos que hay en las películas, ya los medios de comunicación abiertamente en todo su desenfreno, ya la, la percepción, mi sentir se ha vuelto algo tan determinante en la construcción de mi identidad, que es una cosa loca la sociedad como vive hoy. No estamos muy lejos de esta realidad. Mejor, Pablo vivía una situación similar y la vivió allí en Corinto. Muy similar, muy similar. Sin embargo, Pablo se sostiene. Recuerda lo que decíamos en Romanos 1:16. Es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y es allí en lo que Pablo se va a aferrar contundentemente, se aferra fuertemente, en ese poder de Dios. En este contexto en el que estamos, no resulta nada atractivo el Evangelio. Nada atractivo. ¿Qué atractivo va a resultar un predicador que aparece hablándonos de un Cristo y hablándonos de su cruz, hablándonos de, porque Corintios va a hablar de ese libertinaje que tenía la ciudad? ¿Qué popular va a ser un mensaje como este en medio de Corinto? Ahora entendemos mejor por qué Pablo está diciendo: me propuse conocer a Jesucristo y a este crucificado. Vamos entendiéndolo mejor. ¿Por qué Pablo se propone eso? Porque la ciudad de Corinto tenía un desenfreno y la iglesia estaba insertada en medio de ese contexto, y la iglesia, permeada por todos esos valores, seguramente se había venido dejando llevar por toda esa situación. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Mire lo que va a expresar allí, en ese llamado al arrepentimiento y a la santidad que hemos enunciado. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice así: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está preguntándoles Pablo. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? En un tiempo, ya lo decíamos en un programa anterior, hablando de que pensamos en ese pluralismo de que todos los caminos conducen a Roma, nos estamos dando cuenta de que el cristianismo no tiene ese postulado como parte de su enseñanza. No todos los caminos llevan a Roma, solo Jesús lleva al cielo. El único camino para llegar al Padre es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús allí en Juan capítulo 14. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Recuerde prepararse su cafecito. La palabra de Dios se estudia con un buen café. ¿Qué tal el texto? Nada atractivo en medio de ese relativismo donde no hay absolutos. Aquí nos encontramos con un absoluto. En medio de ese relativismo donde no hay absolutos, aquí nos encontramos con un absoluto.
no heredarán el reino de Dios. Es un absoluto. Mire cómo termina. No se dejen engañar. Y viene la lista. No heredarán, ni los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Frente a ese relativismo, este mensaje no resulta nada atractivo. Nada atractivo para el mundo, ¿sí? ¿Y qué tal? Aquí estamos pensando y observando lo que el apóstol Pablo está diciéndoles. No heredarán. Pero además de esto que está anunciando el apóstol Pablo, esa salvación que les ha sido dada en Cristo Jesús, por la que ellos han sido separados y apartados para el Señor, y les está dejando claro, mire, los que son miembros del reino de los cielos, del reino de Dios, no practican tales cosas porque su reino y su rey, su constitución, sus directrices, sus pautas son totalmente diferentes. Ahí es cuando hacemos y la iglesia se vuelve una contracultura, cuando comienza a vivir esos mandatos del Señor. La iglesia no solamente, y creo que una de las observaciones que nos hacía alguien en lo que veíamos hace 8 días, en una de las notas que colocaban allí, si mal no estoy, en el video, en YouTube, no en el chat, sino en la caja de comentarios de YouTube, nos dejaba y nos invitaba a meditar de que no es solamente predicar una contracultura, es que la iglesia debe vivirla, debe encarnarla. La iglesia no solo habla de no mentir, la iglesia no debe mentir, y es desde ahí desde donde se hace una contracultura, no desde el discurso. Vivimos en una sociedad agotada del discurso, agotada de las palabras. Ha sido engañada de tantas formas nuestras sociedades de los buenos discursos, que la sociedad hoy lo que necesita es una evidencia de cómo se encarna ese evangelio, cómo se vive ese evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo me propuse una cosa, recuérdenme, decidí, fui contundente, me decidí, me propuse solo una cosa, conocer a Cristo y este crucificado. En medio de ese relativismo aparece un predicadorcito con un absoluto, en medio de ese relajo moral. ¿Qué es lo que la sociedad necesita hoy? ¿Qué es lo que Cali necesita hoy? ¿Qué es lo que Colombia necesita hoy? ¿Será que lo que necesitamos es que otros comiencen a gestar el cambio? No, lo que Colombia necesita hoy es que alguien le muestre cuál es el camino, cuál es el norte. Y creo que Pablo, cuando dice yo me propuse conocer a Cristo y este crucificado, está trazándoles el camino, está mostrándoles el camino. En medio de esa pluralidad que ellos vivían, en medio de ese libertinaje, en medio de ese relativismo, Pablo dice, este es el camino, este es el camino. Y lo encarna, lo vive, lo vive. Y aunque no parece nada atractivo, sí toca los corazones. No parece nada atractivo, porque eso del arrepentimiento en un contexto como el nuestro, donde el libertinaje es parte de la sociedad en la que vivimos, pareciera ser que no es muy atractivo. Pero por eso hablamos de un cristianismo sin concesiones. Un cristianismo que se sostiene firme, firme. En el mundo moderno, en el mundo en el que nosotros vivimos, no le resulta nada atractivo, así como en el mundo antiguo. El llamado a sostener una moral como la que enseña el Evangelio no resulta nada atractivo. Vivir una moral a la luz de los lineamientos de la palabra no resulta atractivo. No le resulta atractivo. Para nada resulta atractivo. Al mundo contemporáneo no le gustan los absolutos. No le gustan los absolutos. No quiere absolutos. No los quiere. Para ellos la moralidad sexual no es más que una tradición. El que un hombre y una mujer sean pareja y sea la manera de conformar matrimonio, para ellos no es más que una tradición.
para concebir la posibilidad, para ellos ver que el matrimonio es el contexto donde se debe desarrollar la sana sexualidad y se debe desarrollar la sexualidad, no cabe dentro del mundo moderno, no cabe. Es una simple tradición. Es algo nocivo, piensan ellos, la sociedad contemporánea, es algo nocivo. La contención es algo malo, piensa la sociedad contemporánea. Ser permisivo sí es algo bueno, ser tolerante, abierto, de mente abierta, sí es algo muy bueno. Y el cristianismo resulta ser enemigo de todas las libertades. Esos son los desafíos que tenemos. Y por eso el apóstol Pablo se para firme, dice, me propuse conocer a Cristo y este crucificado. Solamente a este crucificado. Y es ahí donde solo uno es el Señor. Solo uno. Y si solo uno es el Señor, entonces nosotros debemos definir a quién le vamos a dar nuestra libertad. Si solo uno es el Señor. Sofocar, y aquí va algo que me llamó la atención frente a todo este contexto cultural que uno comienza a ver en Corinto, en el mundo romano, y todas estas tensiones que hay aún en el Nuevo Testamento. Se observan cómo las autoridades romanas están buscando sofocar cualquier intento de rebelión y cualquier sublevación contra la autoridad da lugar a que sean acusados de sedición. ¿Sí? A eso da lugar. No están permitiendo, no dan lugar a cualquier fanatismo que se quiera levantar en contra de la autoridad, cualquier expresión que quiera levantarse en contra de la autoridad. Tal es el fervor político que no dan lugar a personas que piensen diferentes. ¿No nos suena eso muy familiar a nuestro tiempo? No hay lugar a personas que piensen diferente. En el mundo de mayor tolerancia no hay lugar para personas que piensen diferente. Qué contradicción, qué contradictoria resulta la sociedad contemporánea. En el mundo de mayor tolerancia no se concibe la posibilidad de que alguien piense diferente. ¿Qué tal? En esa situación en el que se está buscando sofocar, recuerde que Pablo ha dicho a Jesucristo y este crucificado, lo único que me he propuesto conocer. Y las autoridades romanas lo que están buscando es sofocar cualquier intento de rebelión, acusando de sedición. Y hay varias expresiones en el Nuevo Testamento, aún cristianos que fueron acusados de sedición, de que se levantaban contra la autoridad. Y es que sedición, mire lo que significa sedición de acuerdo al diccionario de la Real Academia. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de rebelión. Es un alzamiento colectivo y violento. ¿Sí? Alzamiento contra la autoridad, cualquier expresión. Aún muchos cristianos fueron censurados y fueron señalados como sediciosos. Jesús mismo fue condenado ante un tribunal político como un sedicioso. Alguien que estaba afirmando que era el rey y entraba en competencia con el César entonces. Eso no cabía dentro de la mente. Esto era sedición. Pablo y Silas también en su momento, allí en Hechos 16:21 dice, y proclaman costumbres, les hacen un señalamiento a Pablo y a Silas, y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Es una acusación frente a Pablo y Silas como sediciosos. También en Hechos 17:7, todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, solo Jesús. Son censurados como sediciosos, ¿sí? Son censurados, son señalados como sediciosos. Lo cierto es que ni Jesús ni los apóstoles jamás promovieron
rebeliones armadas. Eso no está considerado dentro del Evangelio, ni se concibe dentro del reino de los cielos para un discípulo del Señor. No se promueve la rebelión armada. De hecho, se ha censurado mucho la rebelión armada. No es parte del Evangelio, no es parte de la enseñanza cristiana. No se concibe ni se promueve la rebelión armada. Eso no se concibe desde el Evangelio. Pero sí se proclamaba que Jesús había anunciado el reino de Dios. ¿Recuerda cómo inicia Jesús su mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Él está anunciando el reino de Dios y que a ese reino debía rendírsele pleitesía por encima de toda lealtad menor. Se le debe toda la lealtad al Señor Jesús como rey de ese reino. Se le debe toda la lealtad al Señor. Solo uno es Señor. Solo uno. Y a Él se le debe toda la lealtad. Toda la lealtad. Es la concepción que hay. Lo increíble es que les decía ahora, lo increíble es que vivimos en un mundo de tolerancia, pero hoy no se tolera. No se tolera al que piensa diferente, no se tolera al que piensa que al único que le debemos nuestra lealtad plena es a Jesús de Nazaret, al único que le debemos nuestra lealtad. Lo que un régimen autoritario no tolera, y creo que es parte del tiempo en el que vivimos, lo que un régimen autoritario y casi totalitario no tolera es que se les niegue la total sumisión que ambiciona obtener. Creo que parte de la tensión con el mundo con el que nosotros vivimos hoy es precisamente que es un régimen autoritario, es un régimen casi totalitario, que comienza a meter sus tentáculos, a extender sus tentáculos a todos los ámbitos de la vida. Ahora ha tocado y comienza a tocar hasta lo más íntimo. Se nos metió al hogar con todos sus tentáculos. Ese régimen autoritario no tolera que se le niegue la total sumisión que ambiciona obtener. Ese régimen totalitario no está tolerante. Que haya alguien a quien en realidad le debemos y le demos toda nuestra lealtad. Que hemos venido observando hasta ahora a la luz de 1 de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5, las objeciones a Cristo y a su cruz. Porque recuerde que fue lo que Pablo dijo: me propuse conocer a Cristo, a Jesús y a este crucificado. Eso fue lo que dijo Pablo. El evangelio predicado por Pablo en Corintio fue incompatible con la sabiduría. Ya lo mencionamos. Es intelectualmente una locura. Así lo va a expresar el apóstol Pablo. ¿Cómo es que para nosotros ser salvos, y hoy resulta una locura, cómo es que a partir del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, usted me pueda prometer vida eterna? Eso resulta una locura. Si no se comprende todo el contenido de lo que hay en ese sacrificio. ¿Y cómo se comprende ese contenido del sacrificio? Se comprende desde la palabra, no desde la imaginación, no desde la imaginería bíblica. No, aquí no estamos hablando de imaginería bíblica. No estamos hablando de imaginación, de lo que yo creo, de lo que yo especulo, de lo que yo me imagino. No estamos hablando de eso. El evangelio de Pablo fue incompatible con la sabiduría. Es intelectualmente una locura. El evangelio de Pablo que predicó allí es incompatible con la tolerancia. Es religiosamente exclusivista. Solo Jesús. El camino para llegar al Padre es Jesús de Nazaret. Tú necesitas y tu familia necesita creer que Jesús es el Señor. Si quieres experimentar la salvación. Si quieres experimentar esperanza, vivir esperanza en un mundo sin esperanza. No hay otro camino. No hay otro camino. No lo hay. Es el único camino.
es religiosamente exclusivista. ¿Sí? El Evangelio, ¿sí? El Evangelio de Pablo es incompatible con la autoestima, con ese super yo, con esa egolatría con la que vivimos hoy. Es personalmente humillante, porque nos hace reconocer. Y aunque hoy nos duele, pero es a partir del reconocimiento de nuestra crisis, que podemos ser ayudados. Y el Evangelio nos acusa, la ley nos acusa, para luego venir la gracia a ayudarnos y redimirnos. Pero no podemos construir la vida desde que tú eres el mejor, tú eres bueno, tú eres una berrondera, tú lo puedes todo. Dejando de reconocer que el ser humano ha fracasado y que necesita de la gracia de Dios para poder salir adelante. Necesita de la gracia de Dios para poder experimentar la paz que tanto está anhelando experimentar. Necesita de la gracia de Dios para cobrar esperanza en un mundo sin esperanza. Es incompatible con la libertad. Es moralmente exigente. Ese es el Evangelio. Por eso no le gusta, por eso resulta nada atractivo, no resulta atractivo. Es incompatible con el patriotismo, es políticamente desafiante, porque desafía las estructuras políticas y nos lleva a entender de que nuestra mayor lealtad se la debemos a Dios, se la debemos a Dios. Y está el creyente dispuesto a solo obedecer al Señor cuando haya una ley, una norma, un postulado que esté por encima de la ley de Dios. No hay lugar para la sujeción. La palabra de Dios es la norma de vida para el creyente. Así se concibe desde el Evangelio. Es la elección, y aquí debe ser claro, y creo que con una de estas frases, con la segunda frase fue con la que terminé hace 8 días, es la elección entre la sabiduría del mundo, que para Dios es necedad, y la locura de la cruz, que para Dios es sabiduría. Necesitamos tomar una decisión. O la sabiduría del mundo, que es necedad para Dios, es la estupidez del ser humano. Creer que nosotros podemos construir vida, familia, construir sociedad sin esos principios que Él mismo nos ha dado, es parte de la estupidez del ser humano. O construimos vida, familia, sociedad desde la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es su palabra. O bien seremos moldeados por la cultura que nos rodea, o bien seremos moldeados por la palabra de Dios. Esas son las alternativas y caminos que tenemos enfrente. Mis hermanos, les invito para que oremos al Señor y que sea Dios quien nos ayude en este camino, sea el Señor quien nos oriente. ¿Qué son las decisiones que nosotros debemos tomar? Piénsalo por un momentico. ¿A quién le debes tu fidelidad? ¿A quién se la debes? Señor, gracias por tu palabra y por el desafío que representa para nosotros. Por favor, Señor, si quieres escribir algo allí en el chat, escríbelo mientras estás orando como parte de esa reflexión que haces. Escríbelo allí en el chat en respuesta a lo que Dios te ha dicho. O en la caja de comentarios, escribe tu respuesta, tu reacción como parte de la reflexión, de la respuesta a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Gracias, Señor, por el desafío de tu palabra para todos nosotros. Estamos en tus preciosas manos. Que tu gracia, amor, bondad y misericordia nos acompañe, Señor. Nos dirija. Que entendamos, Señor, a quién le debemos nuestra fidelidad y nuestra lealtad. Que el impacto de tu amor sobre nosotros arroje fuera toda duda y podamos tener la certeza de que en ti, Señor, es que cada uno de nosotros, como creyentes, familia, sociedad, tiene esperanza. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén. Escriba por favor, allí estoy pendiente de qué es lo que usted está compartiendo y que esta sea una oportunidad para socializar, para hacer una devolución de qué es el llamado que el Señor nos ha hecho. Espero su respuesta ahí en el chat. Estaré aquí pendiente para que socialicemos y compartamos a través del chat y podamos entonces de esa manera tener una retroalimentación. ¿Qué ha sido el llamado del Señor que usted ha recibido de parte de Dios? ¿Qué ha sido ese desafío de parte del Señor el día de hoy? Un abrazo, mi hermano, que pueda disfrutar de esta noche. No se puede ir sin antes dejar su comentario allí, su observación, su aprendizaje, para que juntos crezcamos. Muchas bendiciones y que esta noche sea una noche en la que puedan descansar y disfrutar del buen cuidado del Señor.